El órgano del convento de Santa Inés, pues evidentemente tiene una gran importancia en la literatura de Gustavo Adolfo Bécquer. La famosa leyenda de Maese Pérez el organista, pues sitúa toda esa acción en este legendario convento de Sevilla. La Fundación Alquimia, hace 3 años, pues terminó de finalizar los trabajos de restauración de este instrumento, que se encontraba pues totalmente abandonado desde hacía más de 30 años, sin poder usarse, sin poder servir para lo que fue destinado, para acompañar justamente el oficio divino de la religiosa de Santa Inés y para tocar en misa al fin y al cabo. Fue curioso la forma en la que llegamos allí. Yo desde hace más de 25 años pues he dado clases de música en muchos conventos de clausura femenino de Sevilla, en Santa Ana, en San Leandro, en Bormujo, es decir, en muchos sitios, pero nunca había dado clases de música en Santa Inés, es decir, no conocía esta comunidad. Y fue a raíz de una invitación de una asociación también vinculada con Bécquer, aquí de Sevilla, los Bécquer en Sevilla, pues que querían que interviniese musicalmente en una lectura de la leyenda en el mismo convento de Santa Inés. Y cuando fuimos a ver el órgano, que estaba en mal estado, ya lo sabía, pues se hizo lo que se pudo para que pudiera sonar aquel día en la lectura de Maese Pérez. Y digamos que a través de la Fundación Alquimia, de la cual soy el fundador y el director artístico, pues decidimos que era muy importante recuperar ese instrumento para Sevilla. Nos pusimos manos a la obra, estuvimos un año entero trabajando, yo como organero, porque también soy restaurador de órganos, y Jorge Anillo y su taller en la parte del mueble, y la Fundación Alquimia pues para intentar recaudar los fondos necesarios para los trabajos que había que hacer. Es decir, mi trabajo fue totalmente gratuito, lo doné a la Fundación, pero hubo muchas otras personas que tenían que trabajar para la restauración del mueble y a los cuales pues evidentemente había que pagarles, ¿no? Y ha sido un año muy interesante, hemos conocido muchas personas vinculadas con el tema de Bécquer, con la cultura de Sevilla, que se han implicado en ello. El órgano de Bécquer, hay quien dice que no es el órgano de Bécquer de la leyenda, según dice Bécquer mismo en la leyenda, pero digamos que tras estar trabajando en el instrumento y buscando información y viendo, digamos, sus elementos internos, he llegado a una conclusión, que se podría encontrar el contrato seguramente en el Archivo Histórico Provincial, y es que este órgano fue realmente el que tocaba Maese Pérez el organista. No hay ningún documento o nota histórica que nos diga que este señor, este personaje, existía realmente, pero Bécquer evidentemente lo que cuenta la leyenda siempre tiene algo de verdad. Es decir, hay una parte que es inventada o creada o fantaseada, pero toda leyenda tiene siempre un germen. Este instrumento, del cual no se tenía noticias de quién era el constructor ni ni dónde venía, pues siempre ha sido atribuido por algunos especialistas de aquí de Sevilla al siglo XVII. Como decía antes, había estado 30 años abandonado, nadie se ha preocupado mucho de si era verdad o no era verdad, o si era cierto, o si eran correctas las afirmaciones, pero sí es verdad que puedo confirmar que el instrumento ha sido construido por Francisco Pérez de Valladolid. Fue un organero que trabajó en Sevilla desde el año 1750 aproximadamente hasta su muerte en el año 1773. Era natural de Antequera y llegó justamente en la tercer cuarto del siglo XVIII a Sevilla, del cual tenemos noticia de que era el artista maestro organero del arzobispado. ¿Por qué sé que es de este señor, de este instrumento? Porque justamente en 2009 terminé de restaurar un órgano, del cual tampoco sabía quién era el autor, en Alcalá del Río. Ahí sí que se consiguió el contrato de factura del organero justamente con la parroquia de Alcalá del Río, y está demostrado que el constructor de Alcalá del Río es de Francisco Pérez de Valladolid. Los instrumentos de Francisco Pérez de Valladolid tienen algunas características muy personales, como es construir el secreto del órgano, que es una especie de mesa interior donde están colocados los tubos
él lo hacía de una sola pieza, muy diferente a la forma de hacerlo de otros artesanos de la época. Y bueno, y entre otros elementos más, el órgano de Santa Inés coincide exactamente con el de Alcalá del Río, solo que más pequeño. Estamos trabajando todavía en encontrar el contrato, pero el instrumento sí que podemos afirmar que es de este señor. La fecha de construcción creo que puede ser en 1770 aproximadamente, porque además el mueble, que es de estilo rococó, no es del siglo XVII, por supuesto que no, es del siglo XVIII, del tercer cuarto, como decía antes. Digamos, la parte más rocambolesca o más interesante es quién era Maese Pérez. Como decía antes, no sabemos, es decir, todavía no hemos encontrado si hay algún otro documento donde aparezca este personaje, y mi teoría es una teoría que evidentemente puede ser discutida, como todas las teorías, es que Francisco Pérez de Valladolid es justamente el personaje de Maese Pérez el organista. Digo por qué. Primero, no solamente porque coincide el apellido, Maese Pérez, con Francisco Pérez de Valladolid. De los pocos datos que en la leyenda de Maese Pérez aparece en la leyenda de Bécquer, fija la fecha de muerte de Maese Pérez con 73 años. No hay ningún dato más que diga si era, bueno, pues sí, alto, bajo, bueno, decía que era ciego, pero la característica de ser ciego era una herencia un poco de los organistas ciegos españoles, como como Antonio de Cabezón, como Pablo Bruna, que eran ciegos del siglo XVI, del siglo XVII. Pues creo que Bécquer justamente introduce esa característica ciego, que además le da ese punto místico y elevado, de ver lo invisible, como dice el mismo personaje. Y Francisco Pérez de Valladolid justamente muere con la misma edad, está documentado, con la que supuestamente murió Maese Pérez. Francisco Pérez de Valladolid tenía dos hijos, de los cuales uno le siguió el oficio de organero, durante algún tiempo al menos parece ser, pero tenía una hija que casó bastante tarde con un boticario de la Campana, de aquí de Sevilla, de la zona de la Campana. Parece ser que el órgano fue una dote, porque en el archivo del convento no aparece en ningún momento la compra de un instrumento ni por un valor importante, ni siquiera por nada, no aparece en ningún sitio la compra del instrumento. Entonces parece ser que puede ser una dote, y mi teoría es que justamente es una dote que el mismo organero hizo para que su hija entrara en el convento. He dicho antes que se casó con un boticario, justamente de la Campana, pero creemos que puede ser que se quedara viuda al poco tiempo y justamente fuera la forma de entrar en el convento. Maese Pérez iba una vez al año a tocar a este monasterio de Santa Inés, es decir, no era el organista, es decir, de hecho había una organista, una monja, que tocaba habitualmente, y él iba una vez siempre en Nochebuena. Justamente los familiares de las religiosas que están en un convento de clausura pueden ir una vez al año a visitarla, y justamente suele ser en Navidad, es decir, que es un poco toda la parte, bueno, desempolvar la parte legendaria y convertirla un poco en historia concreta. Nada, fue muy satisfactorio justamente haber recuperado este instrumento legendario de Santa Inés, al fin y al cabo, porque, bueno, siempre para mí, en lo personal, la leyenda de Maese Pérez siempre ha sido muy especial. Digamos que de pequeño la leí y creo que a cualquier organista, bueno, no solamente sevillano, sino nacional, al fin y al cabo, pues le ha motivado seguramente el acercarse a ese mundo misterioso, inaccesible, bueno, gótico, ¿no? Como diríamos un poco, ¿no? La novela beckeriana, ¿no? Así que bueno, la Fundación Alquimia está satisfecha, orgullosa, bueno, de haber contribuido a recuperar este instrumento que estaba por todos abandonado, y gracias a los mecenas, muy importante, a los mecenas que han colaborado desde lo más pequeño hasta lo más grande, cada uno en su trabajo, en su aportación económica, en su interés en sacar esto adelante. Han sido unas 100 personas justamente las que cuyo nombre irá en el fuelle del órgano de Santa Inés inscrito,
para inmortalizar justamente a aquellos que salvaron al horno de Santa Inés de ser abandonado y destruido en parte.